mi siguiente invitada es la profesora Yolanda Decón. Ella es especialista en psicopedagogía de la Universidad de Panamá. Bienvenida, profesora. Buenos días. Buenos días. Bueno, un año 2020, pues casi para olvidar. En tema educativo, ¿qué hemos aprendido para aplicarlo y no aplicarlo en el 2021? Buenos días. Sí, muy buenos días. Mira, yo creo realmente que en términos generales la población panameña requiere un mensaje positivo, es decir, ver el vaso medio lleno Sí. y no medio vacío. ¿Sí? Ciertamente nosotros podríamos decir que es un año casi perdido, eh, si lo miramos solamente desde el punto de vista de los contenidos. Pero en realidad creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande frente a una pandemia que nos puso contra la pared, que no nos dio opciones más que ir hacia los entornos virtuales de aprendizaje, que no siempre están al alcance, es decir, hubo escuelas, hubo colegios, hubo universidades que tuvieron que abocarse a una educación a distancia, que no es lo mismo que una educación Virtual. virtual. Y sin embargo, nosotros podemos ver que de alguna manera, con grandes problemas, con algunos rezagos, pero el año académico se ha sacado adelante, es decir, dentro de las posibilidades restringidas que nos permitía la pandemia. ¿Qué se puede sacar de esto positivo? Yo creo que nuestros jóvenes han aprendido otras competencias que antes quizás no teníamos. Han aprendido a visualizar, a enfrentar la adversidad, han aprendido a manejar o a ser más participativos dentro de las competencias dentro de un hogar, han aprendido a tener mejor comunicación con sus tutores. Los tutores han aprendido Sí. que la educación es una responsabilidad de todos y no solamente la responsabilidad de los centros educativos. Han tenido que aprender a manejar cómo ser tutor de sus hijos. Es decir, si nosotros vemos el fin de la educación, el fin último de la educación es formar personas, no formar contenidistas. Y si nosotros formamos personas, los tenemos que formar en toda la integralidad. Y toda la integralidad también incluye valores y otras competencias sociales y emocionales que quizás muchas veces dejamos de lado. Si uno ve estadísticas, por ejemplo en Estados Mm. Unidos o en la Unión Europea, ahora la mayor parte o la aspiración de un muchacho de 13 años, la carrera que más quieren estudiar es o youtuber o influencers. Es decir, son materias que no necesitan pasar por la universidad. Antes el sueño de un niño era ser, bueno, al principio de su vida policía o bombero y después uno iba encaminándose a ser ingeniero, médico, abogado. Es decir, ¿se está sintiendo eso de que esta generación tal vez no tenga la misma aspiración de cartonitis que tenía la generación anterior, que quería estudiar maestrías y licenciaturas y especificarse y buscar cosas mucho más específicas y más rápidas para salir al mercado laboral? Bueno, definitivamente vamos a vivir la nueva normalidad. Eso es un hecho. Sí. Ya estamos viviendo la nueva normalidad. Y es de esperarse que existan cambios incluso en la perspectiva que tiene cada cual. Y por qué no, los jóvenes van a tener una perspectiva distinta. Pero yo no pienso que realmente las carreras tradicionales, por decirlo así, van a desaparecer. Siempre van a haber procesos donde se requiera un abogado, siempre va a haber enfermos que haya que curar, siempre va a haber estudiantes que para poder llegar a esas carreras universitarias hay que enseñar o empezar desde los niveles de preescolar. Por decir solamente unos ejemplos, siempre va a haber que comunicar. O sea, diríamos que la comunicación social desaparecería, pues no. Claro. Yo lo que creo es que sí, se van a fortalecer y van a surgir incluso nuevas carreras y es allí donde está la visión a larga distancia que debemos tener las universidades, de tener una proyección hacia esas carreras también, sin descuidar las otras, empoderando las otras, refortaleciéndolas. No me gusta la palabra reseteo, pero sí
haciendo Sí. una reingeniería de lo que estamos haciendo con las carreras tradicionales y mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, la programación, la implementación en los diseños curriculares de otras carreras. ¿Se ha visto o han hecho algún estudio del nivel con que están llegando estos muchachos, sobre todo en los exámenes de admisión de medicina o las carreras que tienen números clausus? ¿Hay algún detrimento mayor al que ya viene habiendo año tras año? Sí, de hecho, en el caso de la Universidad de Panamá, hace muchos años la Universidad de Panamá ha venido diciendo, al igual que otras universidades, ha venido manifestando que los estudiantes vienen con muchas falencias y que no alcanzan los puntajes, Sí. sobre todo en las pruebas académicas. Nosotros contamos con una unidad de admisión que programa sus pruebas de ingreso y no solamente son las pruebas académicas, también tenemos que considerar las pruebas psicológicas. Y muchas veces también, recordemos que la educación es un ámbito, es un área de conocimiento que no es desvinculada, es contextualizada. Entonces, también dependemos de otros aspectos como los entornos de donde viene ese estudiante, su salud, su alimentación, su economía y todo eso entonces también hace mella en el factor psicológico. Entonces es un conjunto, pero sí, efectivamente, no es de ahora, la pandemia quizás lo va a agravar, lo vamos a ver mucho en el 2021, Sí. va a agravar las competencias con las cuales llegan los estudiantes para ingresar a la universidad. Y no solamente a las carreras que se han llamado las difíciles, Sí. como medicina, como odontología que acabas de mencionar, farmacia, no, a todas las carreras. Yo trabajo particularmente en la Facultad de Ciencias de la Educación y también nosotros nos enfrentamos a este problema. Claro. Pero la Universidad de Panamá tiene que darle respuesta a todos los estudiantes, porque yo no puedo en un momento dado decir, si tú vienes con una falencia, pues no, hasta aquí llegaste y no tienes la oportunidad de seguir hacia adelante. Muchas veces hemos encontrado estudiantes y hemos hecho esas pruebas las hemos hecho investigación al respecto, llegan, entran con un bajo índice, pero se entusiasman tanto con su carrera que comienzan a mejorar dentro de su transcurso y mejoran sus competencias académicas. Profesora Con, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver cómo nos va este año. Bueno, mi siguiente invitada. Yo quisiera terminar diciéndote, como comencé, yo creo que hay que darle un mensaje positivo, salir de la zona de confort, yo le llamo zona de confort a la crítica no propositiva. Correcto. Y yo creo que es importante decir también las cosas buenas que se han hecho. Este año, particularmente, nosotros hemos tenido la mayor cantidad de seminarios, de webinar, de capacitaciones. Hemos reabierto la maestría en entornos virtuales de aprendizaje, donde estamos capacitando precisamente a ese docente que quiere mejorar su práctica frente a una pandemia que nos está encajonando en una modalidad educativa. Así es. Entonces, hagamos trabajo en conjunto y cada cual asumamos el rol que nos compete. Eso es lo más importante. Creo que es el mensaje que le podemos dar al pueblo panameño que realmente está golpeado emocionalmente. Gracias, profesora Yolanda.